Bien, ahora veremos qué es el aire. Dice que el aire es una mezcla de gases que se encuentra en la atmósfera que ha sido evolucionando y que ayuda a sustentar la vida de las plantas y animales. Composición porcentual del aire. Los componentes del aire se componen porcentualmente de la siguiente manera. Tiene alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. El mayor compuesto, el de mayor porcentaje es el nitrógeno, N2. Le sigue el oxígeno O2 en 21%, argón en 1.9%, dióxido de carbono CO2 en 0.03%, neón Ne 0.0018%, helio He 0.0005% y el criptón Kr 0.001%. Reacciones del oxígeno. El oxígeno tiene reacciones de combustión. La combustión es la reacción de un compuesto orgánico llamado hidrocarburo con el oxígeno de la atmósfera para producir dióxido de carbono y agua. Combustión incompleta. Esta combustión se lleva a cabo con la ignición de carburantes fósiles y produce monóxido de carbono. Este es el hecho por el cual se produce la contaminación debido a la mala afinación de los automóviles y la emisión de diversos gases tóxicos al aire. Formación de óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman con un metal más un oxígeno y tenemos un óxido básico. Formación de óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman con un no metal más un oxígeno y tenemos un óxido ácido, óxido no metálico o también conocido como anhídrido. Reacciones de óxido-reducción. Son las reacciones entre un metal y un no metal en las que hay transferencia de electrones. Oxidación es la pérdida de electrones por parte de una especie química o elemento compuesto. La reducción es la ganancia de electrones por parte de una especie química, elemento o compuesto. Entonces, así de fácil. Cuando un elemento o compuesto químico se oxida, pierde electrones. Cuando un elemento compuesto químico se reduce, gana electrones. Obtención del número de oxidación. Para identificar una reacción de óxido-reducción o redox es necesario verificar si existe un cambio en los estados de oxidación de las especies que intervienen en el proceso. El número de oxidación indica la capacidad de combinación de los elementos, es decir, los electrones que se pueden perder, ganar o compartir al formarse un compuesto. Para obtener el número de oxidación es necesario seguir la siguiente regla. Los elementos de la familia 1A, 2A y 3A siempre trabajan con más 1, más 2, más 3 respectivamente. Recordad que los compuestos deben tener número de oxidación total a 0. El hidrógeno trabaja casi siempre con más 1 y el oxígeno con menos 2, con las siguientes excepciones. En los peróxidos, metal más óxido, el oxígeno trabaja con menos 1. En los hidruros, metal más hidrógeno, el hidrógeno trabaja con menos 1. Por lo tanto, algunos de los radicales de importancia son: trabajan con menos 1, peróxido; hidróxido, trabajan con menos 2, carbonato, cromato; trabajan con menos 3, fosfato, fosfito. También trabajan con menos 1, clorato, clorito, nitrato, nitrito, hipoclorito. También trabajan con menos 2, sulfato, sulfito. Identificación de reacciones óxido-reducción. En una reacción redox se deben identificar las especies que intercambian su número de oxidación, es decir, cuál se oxida, agente reductor, o se reduce, agente oxidante. Concepto: oxida, agente reductor; número de oxidación, aumenta, electrones, pierden. Concepto: se reduce, agente oxidante; número de oxidación, disminuye, electrones, gana. Ejemplo: cobre más hidrógeno más nitrógeno más oxígeno. Se obtiene el número de oxidación de cada elemento. Se identifica qué elemento cambia su número de oxidación. Identificamos que el cobre se oxida, el nitrógeno se reduce, el agente oxidante es el nitrógeno y el agente reductor es el cobre. Balanceo por tanteo. El balanceo de reacciones químicas está basado en la ley de la conservación de la materia, de modo que en una reacción química el número de átomos de un elemento debe ser igual. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Tanto en los reactivos como en los productos, el número de átomos de un elemento debe ser igual. Ejemplo: H2 más O2, esto es igual a H2O o agua. Se obtiene la cantidad de átomos por elemento tanto del reactivo como de los productos: 2H2, 2O1. El oxígeno no está balanceado, por consiguiente se busca un coeficiente que pueda igualar la reacción. H2 más OH2, esto es igual a 2H2O. Se verifica si la reacción está balanceada: 2H4, 2O2.
Ahora el hidrógeno es el que necesita igualarse. De nuevo se coloca un coeficiente 2H2 más O2, 2H2O. Se verifica si la reacción está balanceada. 4H4, 2O2. La ecuación está balanceada. Contaminantes del aire. La contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de los componentes del aire, lo cual altera las propiedades físicas y químicas de este. Es producida por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Los contaminantes del aire se dividen en dos. Primarios son los que pertenecen a la atmósfera tal y como fueron emitidos por su fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se considera al óxido de azufre, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, los hidrocarburos, las partículas y el plomo. Óxido de azufre. Azufre más un óxido. Se produce cuando el azufre elemental o sus compuestos se queman en el aire. Parte del óxido de azufre proviene de erupciones volcánicas, así como de la acción de bacterias sobre la materia orgánica. Por otra parte, el hombre contribuye a su formación al quemar carbón de coque con alto contenido de azufre, extraer metales de sulfuros, quemar combustible sin refinar, diésel y combustóleo, y al fabricar ácido sulfúrico. El óxido de azufre tiene un tiempo corto de residencia en la atmósfera. En presencia de óxido y de luz se oxida a óxido azufroso. Es peligroso ya que al reaccionar con agua produce hidróxido de azufre, sumamente corrosivo y responsable de la lluvia ácida al ser vertida sobre los ríos y marañas, daña la vida acuática, provoca corrosión de eslaves y deteriora las construcciones. A continuación se presentan las reacciones características del proceso. Óxido de carbono, CO. El más nocivo de los contaminantes primarios es el monóxido de carbono, con un veneno letal que interfiere en el transporte del oxígeno a las células del organismo, lo que causa la muerte por asfixia. Una de las fuentes del CO es la combustión automotriz. Dióxido de azufre es otro óxido contaminante que se encuentra disperso en una gran proporción. Sus efectos no son tan graves como los del óxido de azufre, pero llegan a causar algunos fenómenos como el efecto invernadero. La razón de ello es que el dióxido de azufre absorbe fácilmente la radiación calorífica de la Tierra, emitida a causa de la entrada de los rayos solares a su superficie. Si aumenta el nivel de CO2, se pueden acumular en el calor en la Tierra y la temperatura del planeta se incrementaría, haciéndolo inhabitable. A continuación se presentan las reacciones características del proceso. Óxidos de nitrógeno. La presencia mayoritaria de nitrógeno en el aire y la necesidad de este elemento para la síntesis de proteínas en los seres vivos revelan lo importante que es el nitrógeno en la biosfera. En cualquier proceso de combustión en el aire o en tormentas eléctricas se forma cierta cantidad de óxido de nitrógeno, NO, al que no se le considera nocivo, pero cuando reaccionan con el óxido forman el óxido de nitrógeno, un gas de color café que provoca toxicidad en los pulmones y resulta sofocante. El óxido de nitrógeno reacciona con el vapor de agua y el óxido y el agua de la atmósfera. De esta combinación surge el hidróxido de nitrogenoso. Como consecuencia, la atmósfera adquiere un carácter ácido que se desarrolla la tierra al llover. Estos ácidos también reaccionan con amoníaco y producen nitratos. Los ácidos y las sales de nitrógeno forman peligrosos aerosoles que pueden ser limpiados por las lluvias y llevados al suelo. Una vez allí participan en el ciclo del nitrógeno. Desde este punto de vista es útil su formación, pero como óxido de nitrógeno permanece en la atmósfera durante un promedio de 3 días, en ese tiempo puede causar graves intoxicaciones si se acumula en proporciones peligrosas. Hidrocarburos. La presencia de hidrocarburos en el aire facilita la formación de peligrosos contaminantes secundarios, como nitrato de peroxiacilio. En las ciudades la mayor fuente de hidrocarburos proviene de la evaporación de la gasolina, una mala afinación. Varios hidrocarburos aromáticos como benzopireno son carcinógenos. Su inhalación provoca la muerte por cáncer a los ratones de laboratorio. Los hidrocarburos no saturados como el etileno intervienen en las reacciones fotoquímicas que crean el smog y forman aldehídos. Plomo. Su presencia en la atmósfera se debe a que se agrega tetraetilo de plomo a las gasolinas para elevar su nivel de octanaje. Dentro de un pistón, a causa de la alta temperatura, se forma el óxido de plomo. Como esto es un sólido no volátil que daña las bujías, se le adiciona a la gasolina algunos hidrocarburos clorados para que se forme, que si es volátil y sale del pistón hacia la atmósfera. El plomo y sus sales son tóxicos para el organismo y pueden llegar a afectar el sistema nervioso central.
Secundarios son contaminantes que han estado sujetos a cambios químicos o son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan los oxidantes, fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono. Ozono, o O3, es el gas picante que a menudo se percibe cerca de los motores eléctricos. Se forma en la atmósfera baja causa de reacciones fotoquímicas, sin embargo, en tanto que forma parte de la atmósfera, capa de ozono, es indispensable para detener los rayos ultravioleta que provienen del sol. Clorofluorocarbonos. Se han encontrado compuestos como los clorofluorocarburos o freones. Existen de varios tipos como el freón CFCl3, freón 12, freón 22, que se usaron para refrigerantes en sistemas de aire acondicionado, como agentes para limpiar microcircuitos e impulsores en aerosoles. Son muy volátiles e inertes y permanecen entre 10 y 30.000 años en la atmósfera, por lo que llegan a difundirse hasta la estratosfera, donde está la capa de ozono. Allí tienen una reacción fotoquímica y producen átomos de cloro que destruyen al ozono. Fenómenos atmosféricos relacionados con la contaminación. Smog fotoquímico. Las reacciones que son iniciadas por la luz son fotoquímicas. El smog fotoquímico se forma cuando los óxidos de nitrógeno de la atmósfera experimentan reacciones con los hidrocarburos excitados por las radiaciones ultravioletas y otras que provienen del sol. Este smog irrita las membranas sensibles y daña las plantas. Inversión térmica es el aumento de la temperatura con la altitud en una capa de atmósfera. La inversión térmica actúa como tapadera que frena los movimientos ascendentes de la atmósfera. En efecto, el aire se puede elevar en una zona de inversión, puesto que es más frío.